Buenos días, ¿cómo andan? Bueno, la idea de este video de hoy es poder ver un ejemplo de algún problemita con un motor de corriente alterna, ¿sí? Recuerden que estábamos viendo motores asincrónicos. Acá tenemos un ejemplo de ejercicio, dado un motor de inducción de potencia nominal 15 caballos de fuerza, alimentación 200 volt RMS. Esto RMS recuerden que es lo mismo que tensión eficaz. VRMS es igual a valor eficaz. Frecuencia 60 Hz, ¿sí? Este es un motor, por ejemplo, que se utilizaría en un sistema en Estados Unidos o en Brasil, mejor dicho, más que en Estados Unidos, que usan frecuencia de 60 Hz con 320. Y se toman las siguientes mediciones. Esto es importante, fíjense, me da para el deslizamiento 0, me da que la velocidad cuando S es igual a 0, que recuerden que si el deslizamiento era 0, quiere decir que estoy en sincronismo. Y me dice que la velocidad n del rotor es igual a 1800 revoluciones por minuto. Ahora, acá vamos a detenernos un segundito, ¿sí? Recuerden que si estoy en sincronismo, lo que estoy diciendo, esto es lo más importante, ¿sí? Si estoy diciendo que estoy en sincronismo, digo que la velocidad del rotor es igual a la velocidad del estator. O sea que en definitiva, este dato que ven acá, estos 1800 revoluciones por minuto, RPM, ¿sí? Esas 1800 revoluciones por minuto no son más ni menos que la velocidad del estator, la velocidad del campo. O sea que esto es velocidad del campo. ¿Ok? Es importante para este dato. Después me dice que la velocidad a plena carga, ¿sí? La velocidad a plena carga se da para un S igual a 0,03, ¿sí? Este es fíjense que es un deslizamiento bastante próximo al sincronismo. Esta es la velocidad para la cual el motor está cargado al máximo, o sea, la máxima carga que puede mover, gira con un sincronismo de 0,0 o un deslizamiento de un 0,003, o lo que es lo mismo, si esto lo multiplican por 100, ¿cuánto le va a dar? Un 3%, ¿sí? De deslizamiento. Por otro lado, fíjense que nos da la velocidad de bloqueo. La velocidad de bloqueo es lo mismo que la velocidad de close, ¿sí? Es la velocidad para la cual se da el par de desenganche. Es decir, cuando el motor gira a 142,419 1 sobre segundo, o radianes por segundo, esa es la velocidad máxima, se podría decir, que va a tener el motor en cuanto a torque, ¿sí? Recuerden que la curva de torque hacía algo así, ¿se acuerdan? Y este punto que está acá, que se llamaba torque máximo, ¿sí? Esto es torque en función de velocidad, ¿sí? Este punto que se llama torque máximo, o también torque de close, ¿sí? Estaba dado para una velocidad específica, la velocidad de bloqueo, o velocidad de close también, ¿sí? Recuerden que el torque máximo o torque de close, o también torque de bloqueo. ¿Qué era el torque de bloqueo? Para que quede claro, el torque de bloqueo es, si yo le pongo una carga que me pida que haga mayor fuerza al motor que este valor, el motor se desengancha. ¿Y qué quiere decir desengancharse el motor? Básicamente
que pierde totalmente la posibilidad de seguir al campo o de intentar seguir al campo giratorio y se frena. O sea, yo le estoy pidiendo que haga más fuerza y no puede hacer más fuerza el eje. Entonces, como no puede hacer más fuerza el eje porque no tiene tanta inducción en su núcleo o en su jaula de ardilla, mejor dicho, el motor se bloquea. O sea, si yo le pido un torque de carga, esta es la curva del motor, ¿no? Este es el motor. Y yo vengo acá, vamos a cambiar de color. Vengo acá y le pido un torque de carga por acá, torque de carga. Este motor no lo puede hacer girar, ¿sí? O sea, este motor no me permite poder girar esa carga. Es decir, que con estas condiciones así como están, yo estoy por encima del torque de bloqueo, con lo cual mi motor siempre está frenado. Ojo, hay que tener en cuenta otra cosa también, ¿no? No siempre el torque de carga, en este caso es un torque constante, si es una pieza que evidentemente a medida que yo la voy levantando ejerce el mismo torque. No es muy común, pero puede haber algún caso. Este torque de carga, por más que estuviese por acá, ¿sí? Si este hubiese sido mi torque de carga, yo solamente puedo manejar esta carga si primero logré hacer que el motor alcance este régimen. Es decir, hago que el motor arranque en vacío, ¿sí? Por ejemplo, o sea, sin carga o algo así, lo hago arrancar sin carga, cosa de que pueda hacer toda esta fuerza para alcanzar la cupla necesaria para mover la carga, y recién ahí, ¿sí? Una vez que se estabiliza con la cupla de la carga, el motor va a girar siempre a esta velocidad. ¿Está bien? Fíjense otra cosa, si yo el motor ya logré que acelere, ¿sí? Puedo lograr que el motor en realidad esté en esta parte de la carga, si yo conecto la cupla de carga después de esta velocidad, ¿sí? Es decir, ojo a tener en cuenta algo, ¿sí? Existen mecanismos, ¿sí? Ya mecánicos, no electrónicos, que permiten acoplar o desacoplar una carga en un eje, ¿sí? Un ejemplo de eso, por ejemplo, es el embrague. El embrague del auto no es eléctrico, o sea, hoy por hoy ya hay embragues electrónicos, ¿sí? Pero el embrague común y corriente que tenían los autos anteriores, lo que es un disco de fricción. ¿Qué hace el disco de fricción? El motor está girando a una velocidad constante, ¿sí? A una velocidad de vuelta, revoluciones por minuto, que es lo que marca el tacómetro. Cuando yo voy a querer poner un cambio, ¿qué hago? Piso el embrague. ¿Para qué piso el embrague? Porque el embrague, lo que me permite ese disco es hacer que el motor gire a una velocidad preestablecida, una velocidad constante, la cual me permite después poder ingresar bien cómodo el cambio que yo quiero hacer, sea primera, segunda, tercera, o sea, la reducción de marcha que yo quiera hacer. ¿Qué ocurre? Ese embrague, en realidad lo que está haciendo es frenar el volante, o sea, está generando un torque de carga, por decirlo de alguna manera. Y ese torque de carga no es constante, no está todo el tiempo ejerciéndose sobre el volante del motor, ¿sí? O sobre el eje del motor. Supongamos que el motor del auto fuese un motor eléctrico, ¿sí? La dinámica sería la misma. Yo tengo un motor que está girando y le tengo que aplicar una carga externa. Entonces, ¿qué hago? Le piso el embrague es un disco que lo va frenando, al motor le genera una fricción al volante del motor, y lo que ocurre con eso es que yo le bajo las revoluciones a las cuales está girando el motor y logro poder meter más cómodo mi cambio, ¿sí? Efectivamente lo mismo ocurre acá, ¿sí? Si yo tengo una carga de este tipo, esa carga no la puedo mover todo el tiempo con este motor, o sea, desde el inicio yo ya sé que no la voy a poder mover, porque claramente la cupla de carga es mayor que la cupla que puede ejercer el motor, pero lo que podría llegar a hacer es algún mecanismo que me permita acelerar al motor, generalmente trabajar de este lado de la curva, o sea, después del torque de bloqueo, ¿sí? Acelerar el motor y después acoplarle la carga. Entonces, al acoplarle esa carga, acá, automáticamente yo hago que el motor gire a una velocidad determinada, que está fijada por la carga que yo le puse. ¿Se entiende? ¿Me explico? Lo que nunca voy a poder lograr, ¿sí? Esto podemos ponerle carga 2 y esto carga 1, nunca voy a poder lograr, al igual que como lo planteamos para los motores de continua, trabajar con una carga del estilo de la carga 1, porque no hay zona de la curva del motor donde yo la pueda agregar. ¿Está bien? Bien,
Esto quería aclararles un poquito de vuelta el tema del concepto de torque máximo o torque de bloqueo. Acá entonces lo que me está dando esta velocidad, que ojo me la dan radianes por segundo a comparación de esta que estaba dado en RPM, lo que me está dando justamente es la velocidad para la cual se produce el torque máximo en mi motor. Bueno, a ver, entonces, decíamos, tenemos ya más o menos explicado qué son cada dato, ¿sí? Lo que falta ahora es empezar a resolver el problema, propiamente dicho. Vamos a ir viendo por parte. Primero me pide el número de polos del estator. ¿Qué era el número de polos del estator? Recuerden que el número de polos del estator era justamente cuántos puntos magnéticos, por decirlo de alguna manera, tenía cada fase en mi electroimán del campo, ¿sí? Recuerden que el principio de funcionamiento de estos motores es porque tengo un campo giratorio y yo por cada fase tenía una X cantidad de polos. El que nosotros habíamos estudiado, que era la máquina elemental, recuerden que teníamos un polo ahí, un polo acá y un polo acá. O sea, teníamos 3 polos, uno por cada fase, ¿se acuerdan? Bueno, la máquina real, ¿qué hace? Justamente para poder tener distintas variedades de velocidades de sincronismo, velocidad de campo, va agregando más polos por cada fase. Pone un polo por acá, otro por acá, otro por acá, ¿sí? Siempre lo importante es que el polo de este con respecto a este, que son de 3 fases distintas, tienen que estar separados 120 grados, con lo cual este tendrá un polo acá, por ejemplo, de otra fase, y un polo acá, por ejemplo, de otra fase. Si esto es A, B, C, esto será A, B, C, por ejemplo, ¿sí? Y acá lo mismo, de vuelta, 120 grados. Siempre todos los polos de una bobina respecto de los de la otra tienen que estar separados 120 grados entre sí. Entonces lo primero que me pide es el número de polos del estator, justamente. Vamos a agarrar y vamos a limpiar un poquito la pantalla y vamos a poner que es el polo del estator. Bien, si venimos al resumen de fórmula que tengo acá abierto, que yo ya le subí, nosotros tenemos que la velocidad del estator es igual a 120 por la frecuencia sobre el número de polos. Esto es porque yo la tengo dada en RPM. Si la tuviese en radianes por segundo, ahí tengo la fórmula para hacerlo con radianes por segundo, ¿sí? ¿Qué es lo que hice simplemente para esta fórmula esta? Aplicar la conversión, que sabemos que un por minuto es igual a pi sobre 30 radianes por segundo, ¿está bien? Entonces, vamos de vuelta acá, a donde teníamos el ejercicio, y dijimos, según la fórmula, que la velocidad del estator es igual a 120 por la frecuencia sobre P, ¿sí? La frecuencia es dato, 60 Hz. 120 es una constante, y esto dijimos que, si bien a simple vista no me dicen cuánto es la velocidad del estator, me lo están dando disfrazado, por decirlo de alguna manera, en este dato que está acá, ¿sí? Conceptualmente nosotros sabemos que el sincronismo S igual a 0 se da para cuando la velocidad del rotor y la velocidad del estator son iguales, por lo cual sabemos que si la velocidad del rotor es 1800 RPM para cuando S es igual a 0, podemos saber que la velocidad del estator, como dijimos hace un ratito, es de 1800 revoluciones por minuto, ¿sí? Entonces de acá sacamos que el número de pares de polos, es 120 por F sobre la velocidad del estator, o lo que es igual a 120 por 60 Hz. Recuerden que la unidad del Hz es 1 sobre segundo, sobre 1800 RPM, ¿sí? Si hacemos esa cuenta, nos da, espérenme que tengo la calculadora, 120 por 60 sobre 1800, nos da exactamente que tenemos 4 polos por fase, ¿sí? Es decir, que voy a tener 4 pares de polos por cada fase. Esta es la respuesta A. Vamos al B. El B que dice, hallar el par que produce el motor cuando está girando en carga nominal. Bien, carga nominal y plena carga es lo mismo, ¿sí? Cuando se dice de plena carga,
en estos motores. Plena carga es igual a carga nominal. ¿Ok? Con lo cual, nosotros sabemos, por esto, la potencia mecánica, ¿sí? La potencia nominal va a ser igual al torque por la velocidad nominal. ¿Y quién es la velocidad nominal? La velocidad nominal es la velocidad que se da para plena carga. Acá. Que nuevamente no me está dando de dato directamente, sino que me está diciendo el deslizamiento. Venimos a las fórmulas y sabemos por definición que el deslizamiento es la velocidad relativa entre el estator y el rotor respecto a la velocidad del estator, ¿sí? O sea, la diferencia que hay entre la velocidad del campo y la velocidad que está girando el rotor dividido la velocidad del campo. En este caso vamos a aclarar que conviene usar la velocidad en radianes por segundo, porque recuerden que la fórmula de potencia para el torque se utilizaba con la potencia en watts y con la velocidad en radianes por segundo. ¿Está bien? Entonces, si venimos acá, lo primero que deberíamos hacer es plantear que el deslizamiento es la velocidad del estator menos la velocidad del rotor dividido la velocidad del estator, ¿sí? Otro cambio posible de nomenclatura que pueden encontrar: omega estator igual a omega 0, que el omega 0 es la omega de sincronismo. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que pasar la velocidad del estator, que está en 1800 revoluciones por minuto, tengo que pasarla a radianes por segundo. Nuevamente venimos acá, tablita de conversiones que tenemos ya dadas, ¿sí? Y nos dicen, un RPM son pi sobre 30 radianes. Entonces, 1800 RPM, ¿cuántos serán en radianes por segundo? Hacemos la cuenta y sacamos que la velocidad del estator es 1800 por pi sobre 30. Entonces la velocidad del estator nos termina quedando 1800 dividido 30, nos queda 60 pi radianes por segundo. O, como bien dijimos ya varias veces, 1 sobre segundo, ¿sí? Entonces acá tenemos ya la velocidad que tiene el estator dada, pero ahora en vueltas por segundo, mejor dicho, en radianes por segundo, perdón. Bien, ¿qué me falta ahora? Me falta la potencia, pero la potencia me la da en HP, no me la da en watts o kilowatts. Entonces tengo que transformar mi potencia a kilowatts. Y la potencia son 15 HP venimos de vuelta acá a la tablita de conversión y sabemos que un HP son 745,7 watts. O sea que 15 HP van a ser 745,7 por 15 watts, ¿verdad? Venimos de vuelta acá, multiplicamos por 745,7 watts, ¿sí? Y obviamente para que esto de las unidades den deberíamos dividir por un HP, por la regla de 3 simple, ¿sí? Entonces la potencia en vacío, o en nominal mejor dicho, nos termina quedando 15 por 745,7 igual 11.18 kilowatts. 11.18 kilowatts, ¿sí? Esta es la potencia nominal de mi máquina de corriente alterna, ¿sí? Entonces ahora, si yo quiero sacar el torque a plena carga,
tengo que agarrar y poner la potencia nominal dividido la velocidad nominal. Pero claramente, como podemos ver, la velocidad nominal aún no la tengo. ¿Por qué? Porque tengo que sacarla de acá. Entonces, si me permiten, vamos a poner 1 acá y vamos a seguir acá. Yo sé que el deslizamiento es la velocidad del estator menos la velocidad del rotor dividido la velocidad del estator. Y esto es igual a 0.03. Esto ya es dato. Tengo que despejar la velocidad del estator. Fíjense que el deslizamiento también lo podemos escribir como 1 menos la velocidad del rotor sobre la velocidad del estator. Esto muchas veces ayuda a poder despejar, ¿sí? Igual a 0,03. Entonces, en definitiva, la velocidad del rotor respecto de la velocidad del estator nos termina quedando 1 menos 0,03. Y la omega del rotor es 1 menos 0,03 por la velocidad del estator. Hacemos la cuenta y nos queda 1 menos 0.03 por la velocidad del estator, que son 60 pi. Es decir, para no arrastrar el error, vamos a poner 291,5 pi radianes por segundo. Esta es la velocidad que tiene mi rotor en plena carga. O sea que esta es la velocidad nominal, en definitiva. Velocidad nominal. Son lo mismo, ¿sí? Entonces ahora sí, podemos poner 11.18 kilowatts dividido 291 quintos de pi radianes por segundo. Si hacemos la cuenta, tenemos 11.18 kilowatts dividido los 291, esto es un 1, ¿sí? 291 quintos de pi, me termina dando 61,14 newton metro. Y acá tenemos la respuesta a la consigna B. Fíjense una gran diferencia, fíjense cómo este motor hace un torque importante en plena carga, ¿sí? Está haciendo un torque de 61,14 newton metro. Es un torque bastante fuerte. ¿Eh? Bueno, ahora voy a limpiar un poquito la pantalla y vamos a seguir con el punto C y con el punto D. Bien, entonces limpiamos la pantalla como dijimos, ¿sí? Ya tenemos entonces hecho el punto A, el punto B. Vamos al punto C. El punto C que me pide el torque máximo. El torque máximo es el torque de bloqueo, como dijimos ya hace un rato, bloqueo, o torque de close, ¿sí? Se llama torque de close porque es quien descubrió justamente cuál era el torque máximo que podía generar una máquina de inducción, ¿sí? Y a su vez definió la fórmula de close, que es la fórmula esta que yo les puse acá, para estimar el torque de la máquina, ¿sí? Esta que está acá, ¿sí? Fíjense cómo se usa esta fórmula. Esta fórmula se usa de la siguiente manera. El torque de la máquina dado, que yo quiera averiguar, para una velocidad específica que quiera averiguar, se calcula de la siguiente manera. Es 2 veces el torque máximo dividido, y acá se supone, vamos a hacer un poquito de zoom para poder ver la fórmula mejor, ¿sí? Este S es el deslizamiento para el cual yo quiero hallar el torque, ¿sí? Y el SK es el deslizamiento para el cual se da el torque máximo o el torque de close, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso. ¿Qué datos necesito para poder aplicar esta fórmula? Para obtener el torque de una máquina cualquiera o bien obtener el torque máximo a partir de un torque conocido. Tengo que saber el deslizamiento para el cual se da ese torque y el deslizamiento de close.
Entonces, tengamos en cuenta, por ejemplo, yo conozco un torque ya, que conozco el torque de la máquina para plena carga, que lo sacamos antes, ¿se acuerdan? El torque de la máquina a plena carga lo calculamos antes, ¿sí? Tengo el deslizamiento para plena carga y tengo el deslizamiento para el cual bien. Entonces sabemos que usando la ecuación esa de la fórmula de Clauss, sabemos que el torque en una máquina es igual a 2 veces el torque máximo sobre, fíjense, sobre S sobre SK más SK sobre S. O sea, SSK, recuerden que es el deslizamiento de bloqueo, ¿sí? Entonces, S sobre SK más SK sobre S, donde S, K, es el deslizamiento de bloqueo. Bien, entonces el deslizamiento de bloqueo SK se da para de la siguiente manera. Recuerden la fórmula de deslizamiento siempre que es omega de estator menos omega de bloqueo, en este caso, sobre omega de estator. O sea, es la diferencia entre estator y rotor respecto de el estator. Y la velocidad de bloqueo la tengo acá, 142,419 radianes por segundo. Entonces tenemos la velocidad de estator, que dijimos que era 60 pi radianes por segundo, ¿sí? Menos 142,419 radianes por segundo, todo dividido 60 pi radianes por segundo, ¿verdad? Entonces si hacemos la cuenta nos queda 60 pi menos 142.419 sobre 60 pi. Igual. O sea que el torque, o el deslizamiento mejor dicho, de Clauss nos da 0,24. Vamos a anotarlo acá abajo, así podemos seguir borrando. SK igual a 0,244 si quieren, para agregar una cifra más. Bien, entonces ya tengo mi valor de deslizamiento de Clauss. Vamos a borrar acá abajo. Recuerden que el deslizamiento de Clauss sale de la fórmula de deslizamiento igualmente, pero poniendo los datos correspondientes. ¿Qué son los datos correspondientes? La velocidad de estator, que siempre es igual, es constante, 60 pi, y la velocidad del rotor para cuando estoy en condición de bloqueo o condición de torque máximo. Fíjense que siempre esto es igual que un motor de continuo, así es agarrar la formulita y reemplazar. Lo que tenemos que hacer es la interpretación física del problema que estamos teniendo. Y ahora ¿qué tengo que hacer? Tengo que despejar de esta fórmula simplemente el torque máximo. Entonces el torque máximo para nosotros de esta fórmula va a ser un medio, este 2 pasa dividiendo, del torque de la máquina en una posición dada, cualquiera, por S sobre SK más SK sobre S. Bien. ¿Quién es el torque de la máquina? Y el torque de la máquina en este caso es el torque nominal, los 61,17 Nm. Es un torque conocido para un deslizamiento conocido. ¿Quién es el deslizamiento conocido? El que se usa para este torque, 0,03. ¿Y quién es el deslizamiento de Clauss? El que calculamos recién. Entonces de acá sacamos que el torque máximo o torque de bloqueo, recuerden, ¿sí? O torque de bloqueo es igual a un medio de 61,17 newton por metro por 0,03
sobre 0,244 más 0,244 sobre 0,03. Entonces el torque máximo me termina dando, si hacemos la cuentita, 1/2 por 61.17 por 0.03 sobre 0.244 más 0.244 sobre 0.03, paréntesis, igual. Entonces el torque máximo que puede hacer esta máquina me da 252,51 newton por metro. Bien, vamos bien hasta acá entonces. Repasamos un poquito, ¿sí? Hallamos el número de polos de estator con la frecuencia, con la frecuencia y con la velocidad del estator. La velocidad del estator, recuerden que nos las daba con el sincronismo. Sincronismo igual velocidad del rotor igual a velocidad del estator. Entonces ya teníamos acá para sacar cuánto podía ser la velocidad del estator y poder obtener el número de polos. Después, ¿qué hicimos? Obtuvimos el par a plena carga o carga nominal, ¿cómo? Con la potencia y con la velocidad del rotor en condición nominal. Acá si quieren podemos poner rotor nominal. Miren que estoy con el resaltador, les pido disculpas. Velocidad del rotor nominal, ¿sí? Entonces, la velocidad del rotor en condición nominal, ¿cómo la sacamos? Y acá, con el deslizamiento a plena carga, ¿sí? Esto es lo mismo que nominal. Esta es la que me da en la chapa, la que me dice el motor. Yo agarro, busco un motor, si no tiene chapa, busco con el modelo en la hoja de datos del motor y me dice velocidad nominal o velocidad plena carga, vale tanto. O en algunos casos me dice deslizamiento para la velocidad plena carga. Y yo sé que puedo obtener rápidamente cuánto es la velocidad del rotor a plena carga. Una vez que obtuvimos eso, que teníamos la velocidad nominal y la potencia, recuerden que esta potencia va en watts, obtuvimos el torque nominal, ¿sí? Ese torque nominal nos da 61,17 Nm. ¿Para qué deslizamiento? Para el deslizamiento de 0,03. Bien. Ahora, con esto, una vez que tengo esto, yo puedo hallar el torque máximo que puede producir la máquina a través de la fórmula de Close, ¿sí? Close definió una fórmula que me permite hallar el torque en la máquina conociendo el torque máximo y conociendo los deslizamientos. El deslizamiento para el cual se da el torque máximo, que es el SK, o torque de Close, y el deslizamiento para el cual yo quiero obtener el torque. ¿Qué hicimos? Invertimos la escena. Yo conocía el torque para un deslizamiento dado, conocía la velocidad para la cual se da el torque de bloqueo, ¿sí? O sea, el par de desenganche. Obtuvimos el torque de Close, el deslizamiento de Close a través de la fórmula de deslizamiento y despejamos el torque máximo. Bien, ¿qué me faltaría ahora? Me faltaría estimar la corriente a plena carga. ¿Qué es esta corriente a plena carga? Esta es la corriente que toma, ¿sí? Por cada fase, es la corriente que toma por cada fase el motor, ¿sí? Y se puede estimar de la siguiente manera. La corriente a plena carga se puede estimar de la siguiente manera, fíjense. Con la ecuación corriente de full load. ¿Por qué quiero usar la corriente a plena carga? Porque nosotros podemos saber que la corriente de arranque es aproximadamente 6 veces la corriente de plena carga. Y que la corriente de vacío, o sea sin carga, es 0,3 veces la corriente nominal. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, primero debemos obtener cuánto es la corriente que está tomando el sistema en plena carga por cada fase. Y se calcula con la ecuación número 9, esta de acá. Entonces, vamos de vuelta acá a la tablita. Ítem D. Este es el C. Ítem D.
lo primero que vamos a hacer es decir, la corriente full load o plena carga es igual a 0,8 por la potencia sobre la tensión del estator. La tensión de estator, esta que está acá, ¿sí? La tensión de estator es tensión pico de fase, ¿sí? O sea, estos 220 volts que son RMS hay que multiplicarlo por raíz de 2, o sea, V de estator es igual a 220 por raíz de 2, ¿sí? 220 por raíz de 2 y me da 311,12 volts. Con lo cual entonces nuestra corriente de plena carga se puede estimar como 0,8 por los 15 HP por 745,7 watts sobre HP, todo dividido 311,12 volts, por lo cual nos da 0.8 por 15 por 745.7 sobre 311.12 volts. Nos da una corriente de arranque, de plena carga, de 28,76 amperes. Permítame, vamos a borrar esto un poquito, lo del ítem C. Y con eso obtenemos la corriente nominal de mi sistema, de mi motor. Detalle a tener en cuenta, fíjense que es un motor de 15 caballos conectado a un sistema de 220 volts, con lo cual la corriente que tiene que tomar de línea en estado nominal es importante, ¿sí? Entonces tenemos 28 amperes que estamos tomando de la línea para obtener esos 15 caballos de potencia mecánica en el eje. Esto es totalmente estimado y aproximado. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros sabemos que la potencia en el eje no es dependiente 100% de la potencia mecánica, o sea, la potencia eléctrica del motor y la potencia mecánica no son iguales, el rendimiento de la máquina no es 1, pero también vimos en la teoría que el rendimiento de la máquina suele ser bastante grande porque las pérdidas de potencias son muy pequeñas. Entonces, por eso decimos que esta aproximación es bastante válida. ¿Está bien? En la real puede ser que esto en vez de ser 28,7 sea 29 amperes, 30 en el peor de los casos, si tiene mucha pérdida el motor. ¿Está bien? Pero estamos hablando de una aproximación bastante buena. Lo siguiente es que en realidad a mí me piden la corriente de plena carga, sino que me piden la corriente de arranque. Y la corriente de arranque, como en toda máquina, suele ser mucho más grande que la corriente nominal. Típicamente se estima que esta corriente de arranque puede ser 6 veces la corriente nominal o la corriente de plena carga. O sea que estos 28,76 amperes lo tenemos que multiplicar por 6 para obtener nuevamente la corriente de arranque estimada, ¿no? Porque si esta está estimada, esta también va a estar estimada. Entonces 6 por lo que me había dado la corriente, me queda mirando la corriente de arranque, fíjense, de 172,57 amperes. Esta corriente, si se fijan, es bastante elevada, con lo cual acá surge otra cosa. Cuando un motor tiene una potencia importante, como es el caso de este de 15 HP, o sea, motores grandes, cojudos, lo que se suele hacer es, para que la corriente de arranque sea menor, esa
esa fase en la que el motor arranca, el tiempo en el que hace la primera fuerza, o sea, donde empieza a caer la corriente. Recuerden que la corriente en un motor asincrónico es algo así, ¿verdad? Donde este que está acá, si la vemos la gráfica completa, este es el punto de sincronismo. Acá tenemos el omega de vacío, ¿sí? Acá tenemos la corriente de vacío, y esta sería la corriente de arranque. Esta es en la zona de motor y esta es en la zona de generador, ¿sí? O sea, cuando la velocidad aumenta, supera la velocidad de vacío, o sea, cuando empieza a girar el rotor más rápido que la velocidad del campo, estoy en fase de rotor, de generador. Pero nosotros estudiamos acá, en esta zona de rotor. ¿Qué se suele hacer? Esta corriente de arranque es función de la tensión con la que se alimenta el sistema. Entonces, lo que muchas veces se hace es, para disminuir esa corriente de arranque, para que el sistema arranque de la siguiente manera, en el arranque se alimenta el sistema con una tensión menor. Y acá empiezan los distintos arranques que probablemente en algún momento, si nos da la materia, podamos estudiar o podamos nombrar, que son el arranque estrella triángulo, el arranque electrónico suave. Tenemos unos arranques también ahora, bueno, como les decía recién, debido a la electrónica o los avances de la electrónica, se puede hacer un arranque de control de tensión muy chiquita, donde uno le va poniendo una tensión baja, hace que el motor arranque lentamente, con lo cual toma corriente bajas de la línea, y después cuando llegamos a un régimen donde sabemos que el motor está estable, donde ya la corriente en realidad está por acá, supongamos, ¿sí? Estoy en la zona de trabajo nominal, esta es la zona nominal del motor. Una vez que se entra en esa zona de trabajo donde la corriente ya disminuye 28 amperes, ¿sí? Corrientes más manejables, ahí se vuelve a la tensión nominal común de trabajo. ¿Está bien? Por eso ustedes tienen acá una fórmula, una fórmula que nos dice cómo es el torque de arranque real de la máquina para una tensión real que yo le aplico respecto a la tensión nominal del estator y el torque de arranque del estator. ¿Está bien? O sea, toda esta formulita que está acá, lo que me permite justamente es calcular cuánto es la fuerza que puede hacer el motor en el arranque cuando yo le bajo la tensión aplicada. Porque, lógicamente, al alimentarlo con menor tensión, claramente el motor va a poder hacer menos fuerza, ya no es la potencia de salida 15 caballos. Por eso, ojo, un error muy común que suelen cometer es decir, pero pará, si vos me decís que bajando la tensión bajo la corriente de arranque, pero está mal, pues si yo bajo la tensión estoy subiendo entonces la corriente de plena carga. No, ojo que disminuir la tensión acá, sí, o sea, disminuir la tensión de estator no necesariamente hace que la corriente de plena carga aumente. De hecho, no lo es, porque la potencia esta que yo tengo acá, la potencia eléctrica, deja de ser 15 HP. Ya no tengo 15 HP de potencia eléctrica, ¿sí? Entonces la corriente a plena carga es válida, esta fórmula solamente es válida en condiciones nominales. Fuera de condición nominal, o sea, yo salgo de la condición nominal, salgo de estos 220 volt RMS, salgo de la potencia nominal de 15 HP, esta ecuación pierde totalmente sentido. Es decir, si yo un sistema lo alimento con menor tensión, esta ecuación ya no va. ¿Me explico? ¿Qué es lo que gano yo bajando la tensión en el arranque? Modificando la tensión de inicio. El ejercicio claramente termina acá, ¿no? Estamos haciendo un par de conclusiones para que les puede sumar para otros ejercicios siguientes. ¿Qué gano yo arrancando el motor con menor tensión? Lo que gano arrancando el motor con menor tensión es esto: bajar la corriente de arranque. O sea, arrancar un motor de 15 HP a tensión nominal
nominal implica, ¿sí? Implica electrónica muy costosa. ¿Por qué muy costosa la electrónica esta? La electrónica esta es muy costosa porque tengo que tener transistores, tiristores o lo que fuere que yo vaya a utilizar, que como corriente máxima por lo menos se banque 172 amperes. Imposible. Un transistor, un banco de transistores que se banque 0,1 kiloamperes, olvídenlo. Claramente esto no va a ser un solo transistorcito. Si yo tuviese que armar algo que se banque esta corriente, un solo transistor no puede ser. Serán varios transistores en paralelo, lo sumo, ¿sí? Pero implica que ya tengo que tener un driver más sofisticado para manejarlo. O sea, cuestión que todo eso se complica mucho. Y se puede solucionar de forma más fácil. ¿Cómo soluciono cuando tengo una corriente de arranque tan grande, o sea, un motor grande? Se lo arranco a una tensión menor. Se lo arranco a una tensión más baja. Al arrancarlo a una tensión más baja, la corriente de arranque baja también, porque la potencia que tengo eléctrica también disminuye. Y al lograr todo eso, ¿qué tengo yo? Una corriente de arranque más chica. ¿Qué es lo que se hace? ¿Se mantiene siempre esa tensión después del sistema? No, el sistema no se mantiene en esa tensión. El sistema va a terminar trabajando a la tensión nominal de 220 volts. Yo lo único que hago es, durante un tiempo mínimo determinado, ¿sí? Hasta que alcanza una velocidad del motor en la cual entra en régimen de operación, durante ese tiempo que viene tabulado por las tablas de los motores, durante ese tiempo yo lo arranco a una tensión menor. Y después lo switcheo y lo paso a tensión nominal. Una forma muy sencilla es aprovechar la tensión de línea en un sistema estrella y un sistema triángulo. Nosotros sabemos que en un sistema estrella, ¿sí? Si yo tengo este sistema estrella, la tensión de línea en un sistema estrella, que es la tensión entre dos fases, acá está el neutro, ¿no? Esto que es la tensión de línea, B línea, ¿qué es? Es la tensión de fase por raíz de 3, ¿sí? Esa es la tensión de línea, que es la tensión que yo obtengo en realidad en un sistema triángulo, ¿sí? Si yo tengo mi sistema conectado de forma triángulo, o sea así, la tensión que ve esta bobina es la tensión de línea. Si fuesen los 220 sería 380 que ve. Bien, entonces, ¿qué hago? Hago un sistema triángulo cuya tensión nominal sea, en este caso por ejemplo de 311 volt, ¿sí? La tensión de línea 311 volt, y lo arranco al motor en condición de estrella. ¿Qué es arrancarlo en condición de estrella? Es agarrar y decir, bueno, conecto la bobina acá, entre una fase y el neutro. Como yo que conecto entre una fase y el neutro, ¿qué hago? La tensión de fase es la tensión de línea que voy a tener después, o sea, la tensión nominal, dividido a raíz de 3. O sea, le bajo considerablemente la tensión con la que estoy arrancando el motor. Entonces lo arranco en condición estrella, donde la tensión aplicada al bobinado del estator es raíz de 3 veces más chica que la nominal. Y después de un determinado tiempo lo paso a condición triángulo. Pasarlo a condición triángulo implica que la tensión sube a la tensión nominal y el motor trabaja en régimen. Ojo, aclaración, ¿se puede hacer con cualquier motor esto? No, solo se puede hacer con los motores que tengo acceso a los 6 cables del bobinado. O sea, donde puedo realmente elegir cómo lo configuro, si lo configuro en estrella o lo configuro en triángulo. ¿Está bien? Porque estos son los bobinados del estator, las 3 fases del estator. En la configuración triángulo, donde un cable se une al final del otro y así sucesivamente, como vimos ya en la primera clase de estos motores. O bien en la configuración estrella, donde uno todos los cables de una fase. ¿Está bien? Entonces, para poder hacer este tipo de arranques, el motor tiene que tener acceso a
los extremos de cada bobina. O sea, tengo que tener en total, ¿sí? En total, 6 cables, 2 por cada fase. Bien. Bueno, esto para darle un cierre también a este ejercicio que habíamos hecho acá. Fíjense que hicimos un ejercicio bastante completo, donde vimos todo desde el principio: número de polos, par producido por el motor en la carga nominal, torque máximo, estimamos la corriente de arranque, ¿sí? Podríamos haber estimado la corriente de vacío también. ¿Cuánto es la corriente de vacío? La corriente de vacío va a ser un 30% de la corriente nominal, o sea, 0,3 veces la corriente nominal. La corriente de vacío suele ser mucho más chica que la corriente a plena carga siempre. ¿Por qué? Porque el motor no tiene que hacer fuerza, gira libre. A medida que el motor tiene que hacer más fuerza, ¿sí? A medida que el motor tiene que hacer más fuerza, obviamente la corriente aumenta, como vimos en la gráfica recién. Entonces la corriente de vacío va a ser 0,3 veces la corriente a plena carga. Nuevamente, corriente estimada, ¿sí? O sea que si es un 30% de los 28,76, estamos hablando de que la corriente de vacío es 8,62 amperes, ¿sí? O sea, esta corriente, fíjense que ya es muchísimo menor que la corriente de arranque, y aún inclusive es bastante menor que la corriente nominal del sistema. Bien, bueno, vamos a cortar por acá. Es un videito bastante largo, pero les recomiendo que lo vean varias veces, que vean por partes, traten de ir resolviendo ustedes el ejercicio, y cualquier cosa lo resolvemos de vuelta en la clase virtual de mañana. Les mando un abrazo, cuídense.